Bien, ahora les voy a hablar sobre este tipo de destornilladores que encontramos muchas veces en los estuches de los músicos. Este tipo de destornillador no está del todo mal para una emergencia. Recordemos que esto es un instrumento que tiene varios tornillos y podemos correr con la suerte de que alguno de los tornillos es normal que se salga. Entonces es bueno que tengan esto en cierta parte. Para una emergencia, si el tornillo está flojito, lo pueden apretar un poco. Mientras tanto llegan al taller a buscar ayuda y se hace el debido procedimiento, que se les echa un producto especial a la rosca para que no se vuelva a salir o para que dure más en salirse, porque bueno, de todas formas puede pasar. De todas formas, el producto que se usa no puede ser muy fuerte porque necesitamos estar sacando estos tornillos para dar mantenimiento. Entonces no es lo más apropiado buscar algo que sea demasiado fuerte, ¿ok? Entonces, el problema de estos destornilladores es que están hechos, si ustedes lo ven, son triangulares. Y los tornillos en los instrumentos musicales, la cabeza del tornillo viene siendo de esta manera. Esta sería la ranura donde se insertaría el destornillador. Ellos son rectangulares y el destornillador viene siendo forma de punta. Entonces el problema es que esto no va a embonar bien aquí porque son diferentes formas. Quedaría algo como esto. Quedaría algo así. Para que me entiendan. Ven, el destornillador no calzaría perfecto porque son de diferentes formas. Uno es triangular en este caso. Y los tornillos de los instrumentos musicales son así, rectangulares. Entonces, del todo no está mal, apenas para una rimadita del tornillo, este está bien para una emergencia. El problema es si el músico se va a poner a desarmar el instrumento o si un tornillo está apretado, y si hacen fuerza con este tipo de destornillador, lo que van a hacer es dañar la cabeza del tornillo y luego va a ser muy complicado sacar ese tornillo. Y más en este instrumento, que es un instrumento bastante pequeño, con los tornillos más pequeños que hay dentro de la industria de la música. Aquí tengo un tornillo de uno de los pícolos para que ustedes tratemos de ver la ranura, que es completamente rectangular, no es triangular a como son la forma de los destornilladores. Ok, aquí se ve claramente. Y bueno, pues si no lubricamos pueden ver que se oxida el tornillo y luego el tornillo se atasca y luego es un problema sacarlo. ¿Okay? ¿Cuándo podemos usar entonces este tornillo? El destornillador, perdón. Cuando el tornillo es una emergencia y está suavecito. Si ustedes meten el destornillador y ven que el tornillo se mueve con facilidad, sí lo podemos usar porque no vamos a hacer ninguna fuerza y esto no se va a dañar. ¿Okay? Entonces en ese caso sí. Y en el caso de que necesitemos desarmar, bueno, pues yo todos mis destornilladores los modifico para que tengan también esta forma. Todos mis destornilladores en la punta están modificados con una herramienta de corte que es de punta de diamante. Con la herramienta de punta de diamante puedo trabajar materiales muy duros, que son los destornilladores que yo uso, y con esto con esta forma perfecta del destornillador me amolda perfectamente acá. Y así, cuando un tornillo de un instrumento yo necesito sacarlo y está duro porque está oxidado o etcétera, no le hago daño en absoluto al tornillo. Bien, hemos estado hablando de las zapatillas y aquí les voy a hacer un ejemplo para que las conozcan mejor y vean la función y dictaminemos una zapatilla en buen estado y una zapatilla que ya está rota. ¿Ok? Las zapatillas vienen formadas de tres elementos. Una es un elemento natural que bueno, se le llama baudruche o intestino. Está hecho de intestino de animal o de vejiga, ¿okay? Y es un material que obviamente se desinfecta, se le hace un proceso para que quede más o menos así. Es como esto es un papel normal, pero es súper delgado el baudruche y más o menos tiene esta contextura, es súper delgado, súper endeble. Y bueno, pues queda planito y queda muy pero muy delgado, ¿ok?
Con eso la zapatilla se forra y la capa más visible de la zapatilla sería el baudruche, que es una capa, como les digo, muy pero muy delgada. Tiende a como ustedes ven acá, a romperse porque es demasiado delgada, y a pesar de que hacen las zapatillas, las hacen con 2 capas de intestino, ¿ok? Para evitar que pase esto, para hacerlas un poquito más resistentes, ¿ok? Luego viene el fieltro, que es el material peludito que ustedes pueden ver acá. Ya les voy a hacer un close-up. Y detrás vendría un cartón para darle estabilidad a todo el conjunto, ¿ok? Aquí tengo en el taller varios pícolos y bueno, aproveché para hacer el video. Aquí podemos ver unas zapatillas que están relativamente bien, sanas, ¿ok? Y aquí tengo este otro que ya necesitaría el cambio completo de zapatillas, porque ya ellas están rotas. Ven estos pelitos. Estos pelitos es que ya se rompió la capita fina. Y ya esto es el fieltro que está visible. O sea, estas zapatillas ya no hacen su función de sellar lo que son los agujeros de tono que nosotros vemos acá. La función de ellas, que es herméticamente cerrar el agujero para que el aire no se salga por ahí. En este caso, el instrumento permitiría todavía ser ajustado y pues hacerle la calibración y la nivelación, porque las zapatillas todavía se pueden reutilizar porque ellas son herméticas aún, porque todavía conservan el material que hace que sea hermética. Entonces esas sí se pueden trabajar. En este caso estas habría que cambiarlas por refracciones, que aquí tengo, por ejemplo, tengo algunas. Así se le vería una zapatilla nueva. Como ustedes pueden ver, atrás trae un cartoncito con la marca de la compañía que la fabrica. Lo amarillo vendría siendo el baudruche, que recubre todo el conjunto, o pueden ser blancas también, como estas. Y esta sería entonces una zapatilla nueva en buen estado. Voy a aprovechar que tengo el instrumento desarmado para el ejemplo y voy a hacer una pequeña muestra de cómo se lubricaría adecuadamente las llaves. Podemos ver acá donde entra en contacto con el tornillo. Ahí pondríamos una pequeña gota de aceite por dentro. Del otro lado tenemos una especie de pin. Haríamos lo mismo, justo lo necesario. Y luego, con mucho cuidado de que las mismas agujas que están acá, aquí se ven más claramente las agujas, no nos hagan daño en la zapatilla. Y ya aquí podemos ensamblar y correctamente meter el tornillo, y ya con la herramienta de las agujas, cuando ya está atornillado, montar. Ok, ese sería el procedimiento de aceitado, que no es tan recomendado porque sí requiere de cierta habilidad de parte del músico. ¿Okay? Muy bien, cabe destacar que estas llaves de acá también se pueden desarmar individualmente. Es un proceso mucho más largo, pero dentro de ellas hay un eje que también se debe lubricar. Entonces la lubricación no es solo como lo expliqué anteriormente, también hay otra más profunda que quiero aclarar. Y bueno, pues cabe también destacar que este desensamble de estas llaves de acá también debe ser hecha por un profesional, porque no es nada sencillo, es todo un proceso. Existen productos comerciales para limpiar las zapatillas con un cotonete para evitar la resequedad de las zapatillas, porque no pueden estar húmedas ni pueden estar demasiado secas porque se parte el material. Y entonces existen productos, pero es recomendable usarlos pero cuando el instrumento está completamente desarmado. Ok, digo que el instrumento debe estar desarmado porque el producto, aparte de ser especializado, debe ser usado como cuando se ve en la imagen, porque para poder limpiar excesos y para poder acceder a las zapatillas bien. Si el instrumento lo tenemos armado, llegar con el cotonete ahí es muy complicado porque no hay espacio para meter el cotonete y pueden haber derrames. Por eso es que yo no hago mucho hincapié en ello,
porque desarmar el instrumento ya requiere un poquito más de práctica y experiencia para que no se vayan a romper las zapatillas con las mismas agujas, etcétera. Y la forma de usarse sería mojar el cotonete con un poquito del producto que se llama Pad Juice, traducido al español sería jugo de zapatilla. Y bueno, pues se limpiaría de esta manera muy suavemente porque este material es muy delgadito. Se limpiaría una por una y listo, ya quedaría. Pero bueno, como les digo, es simplemente informativo. Los corchitos que les estaba mostrando antes, los que estaba diciendo que son de nivelación, son estos que vemos acá. En este caso pueden ver que es demasiado delgadito y bueno, pues se tienden a caer. Hay que tener mucho cuidado, inclusive cuando se desarma, por este motivo. Otros que se tienden a caer mucho son estos corchos de acá. Como pueden ver, estos corchos simplemente no se pueden poner de cualquier tamaño ni se puede poner cualquier material, porque estos corchitos de acá son los que hacen la regulación de cuando la llave no se está usando, que ella tiene que tener cierta abertura. Si lo ponemos muy grueso, la llave nos va a quedar muy cerrada y no va a sonar bien. Si lo ponemos muy delgadito, nos va a quedar muy abierta y va a hacer lo mismo. Entonces, bueno, pues estos son los corchos vistos de otra manera, ya desarmado el instrumento, para que puedan ver. Bien, para terminar me gustaría hablar de algunas particularidades generales del instrumento. Por ejemplo, cosas que no hay que hacer es esto, justamente. Terminan de tocar y el pañito que usaron para limpiar el instrumento lo dejan dentro del estuche. Esto no tiene sentido porque, número uno, casi nunca hay espacio dentro de los estuches para guardar pañitos. Como ustedes pueden ver, aquí está hecho un rollito para que logre entrar. Número uno. Número dos, si guardamos el pañito de esta manera, extendido sobre las llaves, a la hora que nosotros cerramos vamos a estar presionando las llaves y arriesgamos a doblar alguna. ¿Okay? Número 3, cuando nosotros terminamos de limpiar el instrumento y dejamos el pañito dentro, no estamos haciendo nada, porque realmente estamos barriendo y estamos dejando la basura en el mismo lugar, ¿verdad? Entonces, toda la humedad que estaba en el instrumento se queda en el pañito, y si el pañito se queda dentro del estuche, la humedad va a estar ahí, entonces nada realmente estamos haciendo. Entonces el pañito que se usa para eso nunca va dentro del estuche. En dado caso, lo podemos guardar en una bolsa Ziploc o hermética y en otro lugar, que no sea dentro del instrumento. Mucha gente pone inclusive hasta partituras, papeles y lo guardan ahí, lo cierran, malísimo, porque como les dije antes, las llaves se doblan. Okay, se pueden llegar a doblar porque hacen presión contra ellas cuando cierran el estuche. Okay. Luego, otra generalidad importante es que las zapatillas son adheridas o pegadas con material parecido. Aquí tengo para ejemplo, para que ustedes vean este tipo de goma, y esta es parecido al silicón. El silicón cuando está frío es ciertamente un poco duro, pero cuando nosotros lo calentamos se vuelve líquido. ¿Okay? Entonces, ¿para qué les cuento esto? El pegamento de las zapatillas es lo mismo. Hay diferentes tipos, estos son para otros instrumentos. Pero igual todos los pegamentos que se usan para pegar a las zapatillas son térmicos. Si los calentamos, se vuelven líquidos, se vuelven como caramelo. ¿Okay? Y hay que tener cuidado porque mucha gente los pone cerca del techo cuando los guardan en bodegas o etcétera, etcétera. Y esto puede hacer que la zapatilla se corra del lugar, o inclusive por el calor del techo, o hay gente que al mediodía dejan el instrumento en el carro, y es malo porque el carro se convierte en un horno. O sea, eso, la cantidad de calor que hay dentro de un automóvil al mediodía, todo cerrado, puede ser capaz de descalibrarnos el instrumento, inclusive hacer que se nos despeguen las zapatillas. ¿Okay? Entonces hay que tener cuidado con los cambios de temperatura, con las temperaturas altas o muy bajas, con la humedad. Es importante que nosotros el instrumento nunca lo guardemos cerca de una pared, porque la pared puede tener humedad, o mucho menos en el piso. ¿Okay? Siempre lejos de la humedad, lejos del cambio de temperatura y lejos de la intemperie, lluvia, etcétera. Eso es más que obvio, pero no por
cabe destacar que, bueno, pues es importante. Entonces, bueno, esto son generalidades del instrumento. Cualquier cosa, estoy a su servicio, espero que les haya servido el video, compártalo con alguien que lo pueda disfrutar e interesar. Hay muchas cosas más que se pueden hablar, pero bueno, esto es lo básico para mantener el instrumento en buenas condiciones. Si tienen alguna duda, pueden poner ahí en los comentarios y bueno, pueden suscribirse para ver la serie de videos que voy a estar ejecutando. Bueno, muy bien, eso es todo por hoy. Espero que le puedan sacar provecho, que les haya servido. Y bueno, nos vemos pronto. Muchas gracias.